Can Yaman volvió a prender la mecha y esta vez fue por unos celos que ni te imaginas. Ojo, que lo que voy a contarte no lo ha contado nadie. Te lo digo yo. Resulta que el otro día, en un evento en Italia, Can estaba ahí, tan guapo como siempre, claro. Y de repente empieza a hablarse de su ex, Demet Özdemir. Ya sabes, la que fue su pareja y coprotagonista en Erkencicus. Pues ahí, en público delante de todo el mundo, Can soltó unas palabras que dejaron a todos helados. Y no era para decirle que la echaba de menos ni nada romántico. Para nada. Fue todo lo contrario. Se puso a decir cosas de ella, de su carrera, de cómo le va, y sí, había un tono ahí que no cuadraba. Un poquito de envidia, un poquito de rencor, no sé, algo raro. Porque, ¿quién se pone a hablar así de una ex en un evento? A mí me pareció súper fuera de lugar, la verdad. La gente esperaba que él estuviera feliz por ella, o al menos que fuera discreto, ¿no? Pero no, Can Yaman decidió que era el momento de soltar lo que tenía dentro. Muchos piensan que esto es porque todavía está dolido por la ruptura. Que no supera que a Demet le vaya genial y a él, bueno, pues a él le va bien, pero quizás no al nivel que él esperaba después de la fama que tuvo con ella. ¿Me explico? Estaban en la cima juntos y ahora, cuando ella está cosechando éxitos en proyectos muy importantes, él parece que se queda un poco atrás, o al menos eso es lo que algunos interpretan de estas reacciones. Para ser honestos, yo creo que detrás de esas palabras hay más de lo que se ve a simple vista. No es solo una simple mención. Es como si quisiera recordarle al mundo y a ella que él también está ahí, que él también es importante. Un intento desesperado por llamar la atención, quizás. Ojo, que no estoy defendiendo a nadie, solo estoy analizando el salseo. Lo que yo sospecho es que Can tiene una necesidad brutal de sentirse el centro de atención, de que se hable de él. Y si no es por sus proyectos, pues mira, mete un poquito de cizaña con las ex. Es una táctica un poco rastrera, si me preguntas. Porque al final, todo lo que le rodea a él ahora mismo parece estar muy ligado a su relación pasada con Demet. Siempre le están comparando, siempre le preguntan por ella. Y él, en lugar de pasar página y demostrar con hechos que es un crack por sí mismo, pues recurre a estas cosas. Además, piensa en esto que gana él hablando así. Le da más fama. Le hace sentir mejor. Yo creo que al contrario, le resta puntos. Transmite una imagen de inseguridad, de que no ha superado la ruptura. Y eso para un actor con su proyección, no es lo ideal. Debería estar enfocado en sus nuevos proyectos, en demostrar su talento, no en meterse en líos con sus exparejas delante de las cámaras. Muchos dicen que es un error de cálculo, que no midió las consecuencias. Yo creo que sí lo hizo. Creo que quería generar un revuelo, quería que se hablara de él, que el nombre de Can Yaman volviera a estar en todas las bocas, aunque fuera por un motivo un poco tóxico. Es como decir, oye, que yo sigo aquí, y si hablo de ti, es porque sigues siendo importante en mi vida, aunque sea para mal. ¡Qué drama, eh! Y lo más curioso es que esto pasa justo cuando Demet está en un momento súper dulce de su carrera, con proyectos que la están catapultando a nivel internacional. Y él, en lugar de felicitarla o simplemente mantenerse al margen, va y suelta eso. Como diciendo, aunque tú estés volando alto, yo todavía tengo algo que decir sobre ti. Es una batalla silenciosa, pero muy, muy palpable. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Es pura inseguridad de Can Yaman porque no puede con el éxito de su ex, o es una estrategia calculada para seguir dando de qué hablar en el circo mediático?